Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y hoy hablaremos sobre la literatura occidental. Dentro de ello vamos a abarcar diferentes cosas, los objetivos, conceptos, lenguas y regiones y los diferentes periodos que existen dentro de ellos, clásico, latino, medieval, renacista y barroco. El objetivo es conocer la historia de la literatura, conocer los géneros y subgéneros, al igual que conocer las obras más significantes y al igual conocer autores muy importantes de estas épocas. La literatura occidental se refiere a la literatura de idiomas indoeuropeas o pertenecientes de estas regiones. Es considerado como uno de los elementos que define a la civilización. Las lenguas y las regiones europeas, como podemos ver, hay diferentes, las cuales son las románticas, las germánicas, las eslavas, las celtas, las griegas, las albanes y las bálticas. Entre ellas son originarias de diferentes lados de Europa. Al igual que también están en la armania y la indo-irlandés, que están más hacia el norte de Europa. Dentro de los periodos de la literatura son 5. El clásico, que va de 1200 a 146 a.C. El latino del 153 al 476. El medieval del siglo V al XV. El renacentista del siglo XV al XVI. Y del barroco, que va del 16 al 17. Dentro de ello, primero hablaremos sobre la época clásica. Dentro de ella estuvo en el siglo que ya mencionamos anteriormente. Dentro de ello se marcó el florecimiento cultural del mundo antiguo, teniendo el inicio basado en la civilización greco-romana. El inicio de esta fase fue marcado en el crecimiento cultural griego y estableciendo la ciudad romana como centro de imperio del Mediterráneo. Asimismo, dentro de este periodo se inició el florentismo de la pintura, escultura, poesía, teatro y arquitectura. La Grecia clásica. Esta corresponde del siglo V al siglo antes de Cristo, el 4. Dentro de esta se abarcó un enfrentamiento con las ciudades griegas, con el vecino de Persia. Hubieron diferentes guerras médicas en las cuales la antigua Grecia combatió contra el imperio. Aún así, fueron 3 veces y ellos ganaron al final de cuentas. Dentro de este entorno, la siguiente, por favor. Dentro de este entorno se surgió lo más importante, que es el siglo de Pericles. Dentro de este hubo un fortalecimiento de la clase menor, por lo cual sus líderes pudieron luchar por la democracia en Atenas. De ella se creó la política ateniense, que llevó a la grandeza de Grecia dentro del periodo denominado como ciclo de Pericles. Se ha de recalcar que se volvió la verdadera democracia en donde todos tenían los mismos derechos. Dentro de esta época, Pericles, que lo podemos ver en la foto, que destacó por sus ideas democráticas y habilidad para hablar bien, lo cual hizo que le brindara poder al pueblo. Dentro de Grecia, se caracterizaba por diferentes reconocimientos dentro del siglo de Pericles. Fidias es un pintor, escultor y arquitecto muy famoso de esa época. Esquilo, Sófocles, Európes son poetas importantes. Sócrates, Platón y Aristóteles son filósofos muy importantes de esa época. Y Arquímedes, Euclides y Pitágoras fueron matemáticos muy importantes que se desarrollaron en esta época. Asimismo, el Imperio Romano se encuentra dentro de ella, y esta fue considerada los siglos oros. El imperio se caracteriza por un gobierno donde todo el poder administrativo, político, militar y religioso estaba en manos de solo una persona, esta siendo el emperador. La época del Imperio Alto inició en la coronación de Augusto en el año 27 a.C. y terminó con la muerte del emperador Severus en el año 235 después de Cristo. Esta época culminó debido a las luchas internas, crisis económicas y creciente presión del pueblo sobre el imperio. Dentro de ellos se ha de recalcar que existe un imperio alto y bajo. El que se acaba de comentar es el alto. La siguiente, por favor. Mientras que el bajo es la época del imperio, comenzó con Diclosino en el año 280
484. Él terminó con la caída del imperio en 476 después de Cristo. Estuvieron muchos cambios de gobierno. 4 hombres, en donde se gobernó por 4 hombres, y después en el año 380 el emperador de Teosis dividió en dos el territorio, donde se creó el Imperio Romano Occidente y Oriente. Debido a la separación, ambas partes empezaron a funcionar por separado, y así el Imperio Occidente llegó a la desintegración de las frecuentes crisis económicas e inversiones de pueblos germanos. El imperio cayó en el año 476 por Rómulo Augusto, que solo tenía 15 años. Odraco, jefe de esta tribu, asumió el poder y puso al fin al Imperio Romano. Las aportaciones que tuvo el Imperio Romano fueron las sofisticaciones y sistemas de carreteras, latín siendo la base de diversas lenguas, la división de poderes entre diferentes instituciones, sistemas de numeración romana e innovación en sistemas de drenaje. Bueno, ahora voy a hablar de la literatura latín, que la época latina, que las primeras manifestaciones literarias eran de carácter oral y están muchas veces enmarcadas en ceremonias religiosas. Así fueron surgiendo los géneros de la época de la épica, la lírica, el teatro y la historiografía, la retórica, etc. La literatura latín surge en la ciudad de Roma en los años, en los años 700 a.C. Características de esta literatura. Tenía la dependencia de la literatura griega, ya que los principales géneros siguen los modelos griegos, incluso la mitología se calca. Se percibe mayor originalidad en los géneros secundarios. Gran extensión en el tiempo, desde el Imperio Romano hasta la Edad Media. En el Renacimiento también hay obras en latín y la Iglesia Católica ha empleado este idioma hasta el siglo XX. Preferencia por los géneros didácticos y por un lenguaje sobrio y austero, que antepone lo útil a lo bello. Los principales autores son Virgilio, Horacio y Ovidio. Y los principales literatura era la poesía épica, la poesía lírica, la poesía dramática, y en la dramática se podía encontrar la tragedia y la comedia. Ahora les hablaré un poco sobre la época medieval. La literatura medieval son producciones artísticas de Europa que datan durante los años 1000 en la época del medioevo. El periodo histórico desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta el descubrimiento de América Latina en el siglo XV. Hubieron ciertas complicaciones con este tipo de época en la literatura, ya que en su mayoría la literatura medieval no tenía autores. La mayoría de sus obras fueron por personas anónimas y la literatura medieval en sí se trata de un título genérico, ya que hace referencia a las regiones y la época durante la que se crearon ese tipo de textos. Siguiente, por favor. El medioevo fue una etapa de la literatura medieval, también conocida como oscurantismo, debido a que los márgenes de alfabetización y distribución de la cultura letrada en Europa decayeron en comparación con la antigüedad y sobre todo posterior al Renacimiento. El espíritu de la época, el cristianismo imperó en la cultura europea, imponiendo la fe y los valores dogmáticos por encima de cualquier otro punto de vista. Las consecuencias es que la literatura medieval presenta un marcado predominio de la religiosidad y la literatura mística, así como la exploración de relatos y mitologías locales en claves cristianas. Los géneros predominantes de este tipo de literatura principalmente fueron las hagiografías, los himnos y las liturgias. Y los temas principales que tratan son más que todo libros de caballería, el amor cortés, la poesía mística, hagiografías y bestiarios. Obras principales y sus autores. Durante la época medieval existieron muchos textos con autores anónimos. Algunos de los más reconocidos son el Amadís de Gaula, Beowulf, el Cantar de Roldán, que se le atribuye la escritura de este texto a Turoldo, el Cantar del Mío Cid, el Cantar de los Nibelungos y los cuentos de Canterbury, que fue escrito por Geoffrey Chaucer. Ahora, pasando a la época renacentista,
características de ella fue que tomó relevancia el ser humano. El arte y la literatura gira ahora en torno al ser humano, en la época del humanismo. Se pierde el anonimato. En esta época, la renacentista, ahora los autores estaban orgullosos de sus escritos y firmaban ellos. Asimismo, surge la figura del escritor cortesano, que es aquel que se dedica tanto a las armas como a la escritura. Asimismo, hubo una separación entre la literatura y la religión. La literatura se aleja progresivamente del dictadismo religioso. ¿Cuáles fueron estas novedades literarias de la época renacentista? Bueno, durante esta época surgieron la poesía romance, poesía cortesana, novelas de aventuras, novelas históricas, novelas sentimentales, ensayos y diálogos. Que todas estas obras las escribieron autores importantes y como lo son William Shakespeare, Jorge Manrique y Miguel de Cervantes. El periodo barroco. Este va del siglo XVI al siglo XVII. Es un periodo histórico que prevaleció en Europa y en Hispanoamérica, caracterizado por su gran exuberación ornamental. Este surge en Italia, pero su mayor auge ocurre en España durante el llamado Siglo de Oro. Durante este periodo, España presenta un crecimiento artístico, pero se encuentra una crisis política y económica. La literatura barroca. Esta desvaloriza lo terrenal y presenta una visión pesimista de la existencia, surgiendo temas como la fugacidad de la vida en el tiempo, la vida dirigida por la muerte y que la realidad es una ilusión. Se tiene el uso excesivo de recursos literarios como la metáfora, el hipérbaton, los juegos de palabras, la antítesis y las paradojas, así como el uso de la sátira, el sarcasmo y la angustia. En este periodo la literatura se vuelve más oscura y extravagante. Algunas frases populares originales del barroco podemos tener como Memento Mori, que es el recordatorio sobre la inevitabilidad de la muerte, y Carpe Diem, aprovechar el día como única opción ante la muerte inevitable. En autores destacados del barroco tenemos a Miguel de Cervantes, a Sor Juana Inés de la Cruz y Luis de Góngora. Y entre las obras más populares del barroco se encuentra El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes. Cabe mencionar que Miguel de Cervantes pertenece tanto al periodo del barroco como al renacentismo. El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, de Tirso de Molina, y Juan Tobejuna, de Lope de Vega. Eso sería todo. Muchas gracias.